Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buenos días, bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos de inmediato a comenzar a recorrer una nueva jornada informativa, en este caso la del jueves 22 de junio, ya no, como pasan los días rapidísimo, con una dinámica y una intensidad que venimos reseñando a diario. Hay varias informaciones en términos generales que tienen sus antecedentes, como suele decirse. Fue en el país un día intenso, pero de alguna forma también en cuanto a protestas, relativamente no tranquilo, pero la intensidad fue quizá un poco menor. Hubo movilizaciones, por lo menos en la capital de la República, una movilización hacia la sede de la OEA, una movilización nocturna y además en homenaje a este joven que fue asesinado, Fabián Urbina, que por cierto su sepelio fue pues un espacio de dolor y sufrimiento sin duda alguna, y había razones para ello en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. Bueno, para hoy sí se está planteando una movilización en apoyo a la fiscal hacia la sede del Ministerio Público, en la capital de la República no solo, sino también en el resto de las ciudades del país, donde los factores de la oposición han anunciado, digamos, concentraciones en respaldo a la postura asumida por la responsable del Ministerio Público. Mientras esto, pues, se plantea para el día de hoy, ayer concluyó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. No hubo finalmente decisiones, hubo en algunos casos discursos que reflejaban pues hasta amargura, ¿no? Y reflejaban en algunas circunstancias también pues el lamento por no haberse tomado una decisión que permitiera encaminar al país con factores internacionales a la búsqueda de una salida a la crisis, ¿no? Entonces, no hubo el consenso necesario, no hubo la propuesta para crear un grupo de países amigos. Bueno, y la crisis nacional continúa. Ayer, por cierto, parlamentarios venezolanos irrumpieron en la reunión de cancilleres y en la reunión, pues, en general de la Asamblea de la OEA para protestar con pancartas y banderas, no solo por la postura asumida por la organización, sino para acusar al gobierno de Maduro de ser responsable de la circunstancia dramática que está viviendo el país. Mientras tanto, Maduro acá nombraba un nuevo canciller, se trata de Samuel Moncada. Él es el vicecanciller hasta ayer hacia América del Norte. Él estuvo en la reunión de la OEA, por cierto que mantuvo un contrapunteo que fue reseñado en diversos medios de comunicación social y también pues en los portales con videos de acompañamiento, un contrapunteo, una discusión con algunos venezolanos que estaban en el lobby del hotel donde él se residenciaba, ¿no?, para asistir a esta reunión de la OEA. Bueno, él fue nombrado canciller. La señora Rodríguez, al parecer, pasa a asumir responsabilidades en candidaturas de la Asamblea Constituyente que promueve el gobierno, y también anunció Maduro que habrá un nuevo jefe de gobierno en el Distrito Capital. El general Benavides Torres, quien había sido hasta hace 2 días el comandante de la Guardia Nacional, fue sustituido y ahora asume esta nueva responsabilidad. Si nos vamos al escenario económico, pues el dólar oficial DICON, o uno de los dólares oficiales, porque hay otro, que es el DIPRO, pero el DICON sigue devaluándose. Llegó a 2.640, ¿no? Fue el nivel de la devaluación que registró pues la devaluación de la moneda venezolana, que es una moneda oficial. Hay el paralelo, que sigue en estampida, como caballo brioso, que nadie lo detiene, y ahí está, que es el dólar al que acuden generalmente las personas que no pueden tener acceso a este dólar DICOM. Son muy pocos en realidad, de acuerdo a lo que surge de la subasta que ha venido anunciando el gobierno. Bueno, esto en términos generales son algunas de las informaciones que destacan
y que vamos a comenzar pues a presentarles a todos ustedes ya con sus detalles en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Comencemos entonces por nuestra portada. Vamos a recorrer los titulares de la primera emisión. Comenzamos con el nombramiento entonces que anunció Maduro, el nombramiento como nuevo canciller de Samuel Moncada, en reemplazo de Delcy Rodríguez. El tema monetario. El precio por dólar de ICON se ubicó en 2.640 bolívares, lo que representa una nueva devaluación de la moneda, en este caso del 20%. Cierra la reunión de la OEA durante el último día de la Asamblea General, pues las delegaciones no llegaron a ningún consenso y se descartó emitir alguna resolución sobre la crisis de Venezuela. Nos vamos a otro escenario internacional, a los Estados Unidos. El FBI investiga como un probable acto de terrorismo el apuñalamiento de un policía en el aeropuerto de Michigan. Conversaremos del tema de la constituyente con el rector de la Universidad Metropolitana y secretario de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, Benjamín Sharifker. Él es el rector, él es el rector de la Metropolitana, antes fue rector de la Universidad Simón Bolívar, y ustedes saben que hay una discusión porque las universidades autónomas se han negado a entregarle la data al Consejo Nacional Electoral que la pretende utilizar para la Asamblea Constituyente propuesta por el gobierno. Bueno, y cerraremos con arte y espectáculos. Watchmen prepara una serie sobre los personajes de DC Comics. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Bueno, vamos con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe diario de los corresponsales, los titulares internacionales, las noticias de última hora y mucho más. También el tiempo y el tránsito en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Gaudí y Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Carlos. Buen día, Venezuela. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, ya jueves. Una semana muy intensa desde el punto de vista noticioso, como han sido las últimas semanas. Hay que decir además que la tormenta Brett disminuye su intensidad, pero dejó estragos en Charallave y en Ocumare, al menos 341 viviendas afectadas. Sí, señor. Bueno, afortunadamente en los estados Nueva Esparta, en el estado Sucre, que era donde se pensaba iba a tener un impacto mayor, pues no fue de esta manera y transcurrió, podemos decirlo, con cierta normalidad el paso de esta tormenta. Nos informa nuestro coordinador que en el caso de Monagas se reportó una persona fallecida precisamente a propósito del paso de esta tormenta, producto de un alud que obviamente cayó encima de esta persona y provocó su muerte. Fíjate lo que decías en Nueva Esparta, que se esperaba pues mayores estragos, 2 personas heridas tras el derrumbe de una pared, y en Cumaná el desborde de un río. Es el saldo, pero bueno, igualmente lamentamos mucho pues este fallecimiento de esta persona en Monagas. Sin embargo, en el municipio Cajigal, que es un municipio distante de Cumaná, de la capital de Sucre, sí se presentaron problemas muy serios. Hubo problemas con los vientos huracanados que afectó a un número significativo de viviendas, ¿no? En ese sentido. Sí, lo de Margarita, lo de Nueva Esparta no fue tan grave, pero Sucre sí, en ese municipio concretamente, Cajigal, hubo bastantes problemas. Sí. Bueno, se esperan 2 tormentas más a lo largo de este año. Vamos a esperar información certera de parte del INAME para poder darles detalles de lo que serán estas tormentas que se esperan para lo que resta de año. Vamos a revisar rápidamente la cuenta del director del CICPC, Douglas Rico, el comisario Douglas Rico. Ahí tienen una información en materia de sucesos, y es que el día de ayer fueron asesinados 2 detectives que forman parte de este cuerpo de policía científica. Esta es la imagen de estos 2 detectives que además eran pareja, estaban casados. Responden a los nombres de Belkis Carolinas y Endry Flores. Ellos fueron asesinados en el cementerio. La información que se maneja hasta el momento es que fueron raptados por un grupo de antisociales de una zona conocida como Santa Eduvigis del cementerio. Allí fueron despojados de sus armas de reglamento, asesinados y posteriormente quemados. Están en este momento haciendo las investigaciones de rigor para dar con los responsables de este lamentable hecho también. Bueno, muy lamentable. Hace ya algunos días no veíamos un crimen de este tipo acá en nuestro país. Lamentamos mucho este suceso. Vamos a revisar ahora otras informaciones contenidas en las portadas de los diarios de circulación nacional.
de inmediato. Y vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario 2001. Su titular principal nos refiere el siguiente tema. El Vaticano dice no a la Asamblea Nacional Constituyente. En carta dirigida a la Organización de Estados Americanos, la Santa Sede asegura que la Constituyente, en vez de ayudar a solucionar los problemas, presenta el riesgo de complicarlos ulteriormente y hace peligrar el futuro democrático del país. Sostiene que la celebración de elecciones directas, libres y transparentes previas para los años 2016 y 2017 es la única vía de salida a la crisis criolla. También en esta portada se reseña lo siguiente: al 350 le falta un tutorial. A 24 horas del anuncio de la Mesa de la Unidad Democrática sobre la activación de este artículo, muchos venezolanos no saben cómo se aplica la rebelión democrática permanente, masiva e irreversible. También la portada nos señala lo siguiente: trancazo semanal al bolsillo. Consumidores aseguran que cada 7 días reciben una ingrata noticia a la hora de hacer mercado. Todo está más caro. Los encargados de los negocios corroboran que los ajustes de precios tienen esa periodicidad en promedio, aunque en ciertos productos el alza puede ser hasta diaria. Bueno, y hablando de eso, Salmerón, me quedé impactada, como dicen por allí, con el precio de la crema dental. Ah, sí. ¿Qué te parece? ¿Lo viste, no? Sí, lo vi. Es impresionante esto de la inflación y esto que reseña este periódico, que día a día los productos pues aceleran su precio de una manera descomunal. Y no solamente es en el caso de estos, que es para la limpieza y el aseo personal, sino también lo que tiene que ver con alimentos de primera necesidad, de consumo masivo, por ejemplo, el caso de la carne, el pollo, el queso, que es sumamente costoso ya también. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Avanzamos con la revisión de la prensa nacional, en esta oportunidad primera plana del diario Últimas Noticias. Ellos dan prioridad al tema diplomático. Titulan: 57 países resteados con Venezuela en la ONU. Naciones expresaron su apoyo a la paz y la soberanía nacional. La declaración surgió en una sesión del Consejo de Derechos Humanos. Jorge Valero: el gobierno tiene respaldo de la inmensa mayoría de los pueblos del mundo. Estas son declaraciones del embajador de Venezuela ante la ONU. También tenemos, en otro tema, detenidos 3 guardias nacional bolivarianos por la muerte de Fabián Urbina. Y el antetítulo dice defensor del pueblo. Estas fueron declaraciones que ofreció ayer el defensor del pueblo Tarek William Saab. Vamos a revisar la portada ahora del diario El Nacional. La Mesa de la Unidad Democrática refuerza presión de calle, es la información principal. Además, nombrará nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, esto a través de la Asamblea Nacional. En la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, las fuerzas opositoras actuarán en todos los flancos para lograr que se llame a elecciones generales en un tiempo perentorio y que el Ejecutivo desista de su llamado a una constituyente sin haber consultado previamente a la ciudadanía. Tema económico también en esta portada y bueno, tiene que ver justamente con lo que venimos hablando, el precio de los alimentos, el costo de la canasta alimentaria. Un salario mínimo apenas alcanza para cubrir el 6,6% de la cesta alimentaria. Comer pasó a ser de muy difícil a peor. Esto forma parte de un estudio que hace el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros al contrastar las cifras del año pasado con las cifras del año actual. Determinó que una familia de 5 miembros requería 15 salarios mínimos de 15.051 bolívares para cubrir las necesidades alimentarias básicas. Ahora debe contar con 15,2 salarios de 65.021 bolívares. Otra gráfica que presenta la portada del diario El Nacional nos refiere el siguiente tema: velas y oraciones para Fabián Urbina, compañeros de lucha contra la ruptura del orden constitucional y la convocatoria de una asamblea constituyente. Diputados, opositores y ciudadanía en general participaron en el homenaje al adolescente que fue asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana en la marcha del pasado lunes. El Universal en su portada de hoy da prioridad al tema económico y el titular principal destaca: tipo de cambio de ICOM subió en subasta a 2.640 bolívares por dólar. El total adjudicado en la puja alcanzó a 30.308.457 dólares entre personas naturales y jurídicas. Siguiente titular que se destaca en esta primera plana del Universal: Asamblea de la OEA culmina sin resolución sobre Venezuela.
no lograron incluir el grupo de contacto propuesto por Estados Unidos. Avanzando en esta primera plana, tenemos gran fotografía que ocupa todo el centro de ella. Brett deja derrumbes e inundaciones, ya lo van a tener en pantalla. Allí está. Valles del Tuy es la zona de Gran Caracas más golpeada por el paso de la tormenta tropical Brett. Según informes de Protección Civil Miranda, en Charallave y Ocumare, 341 viviendas resultaron afectadas. También se reportaron 10 deslizamientos de tierra en la autopista regional del centro y otros 7 en la carretera panamericana. Vamos a revisar ahora la portada del diario BEA. Información económica. DICOM ha entregado una boloña de dólares. Ese es el titular de este periódico. El sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante del mercado, DICOM, ha adjudicado y liquidado hasta la fecha un total de 99.922.667 dólares, con los cuales han sido beneficiadas 3.014 empresas y 41.271 personas naturales. La portada de este periódico también nos refiere el nombramiento de Samuel Moncada como nuevo canciller de la República. El presidente Nicolás Maduro designó a Samuel Moncada como nuevo canciller en sustitución de Delcy Rodríguez, quien es candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Diario Líder, saben ustedes, especialista en la materia deportiva, titula Con la nevera full. ¿Y quién será ese afortunado? Pues es una analogía, es un juego de palabras que hace este diario. Que nos invite para casa. Que hace este diario para referirse a Salvador Pérez. Dicen que sigue caliente con el madero y ayer conectó el primer Grand Slam de su carrera para encaminar en el 8º inning el triunfo de Kansas City sobre Boston. Bueno, como siempre, nuestros deportistas trayéndonos buenas noticias. Es así. Y otra buena noticia es que usted está estrenando lentes y se le ven muy bien, Salmerón. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Muy lindos, de verdad. Bueno, nos vamos a la pausa. En la próxima parte, allí tiene, ¿qué tal? Un close-up le hizo nuestro No lo hagas tan a menudo director. Y hasta ahora, mira, hay que tener respeto con los televidentes. Bueno, director. usted todavía aguanta close-up. Cuidado, no se me asuste la gente en casa. Usted todavía aguanta close-up. Nos vamos a la pausa. En la próxima parte venimos con la revisión de la prensa regional, internacional, el estado del tiempo, también el estado del tránsito. Ya venimos. Bueno, corresponde entonces revisar los principales titulares de la prensa que circula en el interior del país y comenzamos con La Verdad de Monagas. Ellos se titulan Muere mujer tapiada por alud en municipio Caripe. Vamos a revisar ahora la portada del diario Noticias del Tuy que circula en el estado Miranda. Titular principal vinculado a hechos de sucesos: abatido el gorila en Santa Teresa por mancomunidad policial. También con sucesos abre la edición de hoy del diario El Clarín de Aragua. A tiros frustran secuestro y el antetítulo Banda del Talón opera en Rivas. El diario La Calle, que circula en el estado Carabobo, nos refiere: el CNE publicó lista de postulados a la Asamblea Nacional Constituyente. El ente comicial reveló en su web listado de candidaturas sectoriales y territoriales. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Damos los buenos días a nuestro querido Jesús Albino. Adelante. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que Protección Civil se mantiene desplegada en 250 zonas de riesgo por inundación. Esto debido a las lluvias que se han registrado durante los últimos días en la entidad. Ellos se mantienen realizando el chequeo de los sistemas de drenajes para evitar cualquier tipo de contingencia al momento de arreciar las precipitaciones. Tras el paso de la tormenta Brett por la isla de Margarita, el gobernador del estado Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, realizó un recorrido por las zonas afectadas. Según el reporte, 175 viviendas resultaron con daños de caídas de techo debido a las ráfagas de viento que originó este fenómeno natural, así como 15 personas damnificadas, entre ellas 11 niños y 15
15 adultos. Los robos han aumentado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Núcleo Monagas. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Profesores, Luis Aguilera, quien detalló que los presuntos delincuentes ingresan por la parte trasera de la casa de estudio, ingresando a las aulas, despojando a los docentes y estudiantes de sus pertenencias. Se pudo conocer además que en lo que va de año se han robado 4 vehículos del estacionamiento de la institución y han desvalijado el transporte estudiantil. La Corporación Eléctrica Nacional, en conjunto con la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio, inició un plan de mantenimiento del sistema de redes eléctricas en diversos sectores de San Juan de los Morros. La actividad consiste en la poda de árboles, así como también fortalecer las redes de alta tensión. Protección Civil se mantiene en constante vigilancia de los afluentes a consecuencia de las precipitaciones que se han estado registrando en Colombia y en los estados andinos. Aunque la alerta declarada hace 24 horas atrás en relación a la tormenta tropical Brett no dejó mayores inconvenientes, sin embargo, permanecen vigilantes a consecuencia de los cambios climáticos que se podrían registrar acá en el occidente del país. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, ahora revisamos la prensa internacional. Comenzamos con el diario La República del Perú y ellos titulan con declaraciones del ministro saliente de Economía de esa nación, Alfredo Torne. Se vienen cambios antes del 28 de julio. Pedro Pablo Kuczynski y Zavala definen hoy nuevo ministro de Economía. Vamos a revisar la portada del diario El País, que circula en España. Su titular principal nos dice: deseo contener el auge de los extremismos y la demagogia. Corresponde a declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron. El Clarín de Argentina titula: el gobierno advierte que una mala elección podría complicar la economía, y el antetítulo: una declaración oficial a 4 meses de los comicios. El diario del Istmo nos señala lo siguiente: enfermos 92% de los mexicanos. Esto fue una conferencia que se dio en la cual el conferencista Donato de la O afirmó que la población en México se encuentra enferma y debido a su mala alimentación. Vamos a revisar otros cables internacionales. La Aduana General de la República de Cuba detectó 27.081 violaciones de sus disposiciones en el año 2016, una cifra superior a años previos y que obligó además a reforzar la vigilancia contra el narcotráfico y el contrabando, así como en el área de seguridad. Esta información la suministró la propia institución. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Áreas nubladas con precipitaciones moderadas sobre los estados Aragua, Guárico, Barinas y Apure, Bolívar y Amazonas. El resto del país se mantendrá con intervalos nubosos acompañados de lloviznas y lluvias dispersas. Caracas estará nublado con precipitaciones, temperatura máxima 29 grados centígrados y mínima 19 grados centígrados. Maracay nublado con precipitaciones, máxima 33 grados centígrados y mínima 22 grados centígrados. Valencia nublado con precipitaciones, temperatura máxima 32 grados centígrados y mínima 20 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, rápidamente vamos a revisar la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Lo hacemos con unas imágenes que nos envía la cuenta @Guardia Nacional Bolivariana_capital. Eso que ustedes observan allí es un accidente. Una gandola volcó. La vía está obstruida en ambos canales. Tráfico detenido. Estamos hablando de la autopista regional del centro, kilómetro 4, sentido Caracas, a la altura de Las Mallas. Esta imagen, por el contrario, tiene que ver con la autopista Francisco Fajardo y lo que es la entrada a la Cota 1000 por el distribuidor metropolitano, despejada la vía. Igual ocurre con la Gran Mariscal de Ayacucho, desde el túnel de Turumo hasta el distribuidor metropolitano. Esta imagen tiene que ver con el tránsito, el tráfico, la gran cola que se ha generado producto de esta gandola que volcó en la bajada de Tazón. Esto pues producto de este accidente que ocurrió desde horas bien
bien tempranas de la mañana. Bueno, otros mensajes que llegan, Guariqueño de Casta saluda a su hija Naomi, también Reinaldo Matas nos dice que bueno, que espera que cesen las lamentables muertes, los esperamos todos. Una denuncia de Miguel Yudica, sin gas en Ciudad de Nutrias, el estado Barinas, no tienen gas. También nos señalan, bueno, nos saludan desde Puerto Ordaz, nos envían estas empanadas desde Margarita, la señora Edith Casadiego, Rangel Urguelles también hace una denuncia, los trabajadores del sector salud de Falcón esperan se les cancele la diferencia del cesta ticket del aumento del 1 de mayo. Esta imagen también corresponde a la Guardia Nacional Bolivariana Región Capital y muestra de una manera un poco más clara lo que fue esta gandola que volcó en la bajada de Tazón y que está generando este fuerte congestionamiento vehicular. Las autoridades ya están en el sitio, sin embargo el tránsito aún continúa retenido. Tú que mencionabas el caso del gas doméstico, qué grave la situación, pero no es nada más allí, en todo el país se está presentando una situación ahí, recurrentes denuncias sobre la situación en el gas. Algo está pasando con... Incluso en la propia Caracas, teníamos ayer compañeros de trabajo que utilizan estas bombonas y que bueno, no las conseguían con la rapidez necesaria y a veces se quedaban hasta sin gas. Ayer leía un comunicado no sé si era de PDVSA Gas Comunal, hablando de las limitaciones y además diciendo que las personas solo podían tener 2 bombonas nada más y que además de todo esto el gas era estatal, bueno, una cantidad de cosas y que la gente no podía ser propietaria de las bombonas. Tal que es un enredo, ustedes en todo el país. Muy grave esta situación porque como decía Ricardo, muchas personas dependen de eso, no tienen otro sistema para cocinar, entonces si lo van a restringir, imagínate la magnitud del problema, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos a resumir pues algunos titulares. En muy pocos momentos, luego de la pausa comercial, tendrán detalles en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, informaremos todo lo ocurrido finalmente. En la reunión de la OEA no hubo consenso, no hubo acuerdo para fijar pues algunas orientaciones sobre la crisis venezolana. Sin embargo, México parece ser que será un país responsable de tratar de buscar con los países que votaron a favor de buscar un acuerdo, pues alguna alternativa o alguna salida, ¿no? Eso lo informaremos en pocos momentos. Bueno, información política desde luego también. Ayer hubo ruedas de prensa sobre cómo los factores de la oposición piensan establecer criterios y orientaciones para aplicar e invocar el artículo 350 de desobediencia civil en la Constitución Nacional. Bueno, en el terreno monetario ya informamos que el bolívar Dicón, que es un bolívar oficial, en este caso sigue devaluándose en un 20% de acuerdo a la subasta conocida en el día de ayer. Informaciones también sobre los cambios en el gabinete, nuevo canciller de la República, nuevo jefe de gobierno del Distrito Capital. El segmento internacional, en el espacio de la entrevista conversaremos con el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Cherifker, y al final, arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Sol Caraballo, y a la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Comenzamos de inmediato a revisar los detalles de las informaciones más importantes de Venezuela y el mundo. El presidente Nicolás Maduro anunció que varios de sus ministros serán candidatos a la Asamblea Nacional Constituyentes. Entre ellos, la canciller Delcy Rodríguez, el general Antonio Benavides, será el nuevo jefe del gobierno del Distrito Capital. Mayor general Carlos Osorio, mayor general del Ejército, asume nuevamente el Ministerio de la Presidencia. El gran camarada Néstor Ovalles, nuevo ministro del Poder Popular para el Trabajo. Samuel Moncada, que asuma la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Al mayor general Benavides Torres, jefe de gobierno del Distrito Capital de Caracas. La compañera Carolina Cestari, le estoy entregando la responsabilidad de ser la nueva comisionada para proyectos presidenciales para la Gran Caracas. La vicepresidencia de la soberanía política, seguridad y paz la va a asumir nuestro flamante ministro del Poder Popular para la Defensa, general jefe Vladimir Padrino López. Y la vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios la asume el mayor general Luis Mota Domínguez. El jefe del Estado informó que tras el paso de la tormenta Brett por la zona norte de nuestro país no hay pérdidas humanas que lamentar. Por otra parte, destinó recursos para atender las emergencias en los estados Miranda, Sucre y Nueva Esparta. A esta hora, después de haber pasado la tormenta Brett, no tenemos que lamentar ni una pérdida de vidas
humana, pero sí tenemos que lamentar pérdidas materiales importantes. Atención Margarita, van saliendo 15 gandolas de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para reparar todas las viviendas que fueron afectadas, todas y cada una. Igualmente en el estado Miranda, Charallave, me dicen que hubo una crecida gigantesca. A Corpo Miranda le estoy aprobando 10.000 millones de bolívares y le estoy aprobando al Ministerio de Transporte 40.000 millones de bolívares para atender la emergencia del Bret. Estos recursos tienen que depositarse mañana mismo. Abrimos un puente aéreo con el estado Sucre para atender las viviendas afectadas, las personas afectadas. Finalmente, el primer mandatario nacional indicó que ha autorizado un diálogo de alto nivel para que se realice en los próximos días con el gobierno de Donald Trump. En la cuarta subasta del DICOM, las divisas adjudicadas alcanzaron su precio máximo establecido por la banda superior, 2.640 bolívares por dólar. Este incremento representa una devaluación de 20% para nuestra moneda en comparación con la subasta anterior, en la que el precio fue de 2.200 bolívares por dólar. Durante este proceso de venta se adjudicó un aproximado de 30.300.000 dólares, de los cuales 25 millones fueron destinados a personas jurídicas, lo que equivale a un 85% del monto total. El 15% restante le fue adjudicado a las personas naturales. El director del Banco Central, Pedro Maldonado, no hizo mención a ninguna modificación de las bandas inferiores y superiores del precio de venta. El tipo de cambio resultante de esta subasta se ubicó en 2.640 bolívares por dólar. Tenemos que las personas jurídicas están siendo adjudicadas un monto de 25 millones de dólares que corresponde a un 85% del total adjudicado. Las personas naturales han obtenido un 15% que asciende a 4.591.000. El total adjudicado entre personas naturales y jurídicas para esta subasta está en el orden de los 30.300.000 dólares para ambos sectores. Hasta la fecha se han realizado 4 subastas que fueron definidas por la Comisión del DICOM como el primer ciclo del proceso. En estas se han adjudicado casi 100 millones de dólares, los cuales fueron vendidos a 41.267 personas jurídicas y a 3.014 personas naturales. En total, en las cuartas subastas realizadas hasta el momento, se han adjudicado y liquidado 99.922.000 millones de dólares, de los cuales el 90%, que es un 89.800.000, es para las personas jurídicas, y el 10% de ese total, que se ubica en 10.115.000 dólares, que corresponde al 10%, son para las personas naturales. Maldonado informó que el destino de las divisas adjudicadas quedó de la siguiente forma. Para las empresas, 51,52% destinado a la materia prima, 21,22% para insumos y repuestos, 15,68% para el producto terminado, 6,85% para pago de deudas, 3,92% en bienes de capitales, 0,77% para contratos de servicios. En el caso de las personas naturales, 36,26% será destinado al ahorro, 36,14% para viajes al exterior, 12,36% en tratamientos médicos, 6,75% para compras por Internet, 5,75% en remesas familiares, 2,70% para estudios y otros. La quinta subasta del DICOM se realizará este jueves 22 de junio a las 8 de la mañana y culminará el viernes 23 a las 6 de la tarde. Durante el último día de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, las delegaciones no llegaron a ningún consenso y se descartó emitir alguna resolución sobre la crisis de Venezuela. Luego de la reunión de cancilleres, el ministro mexicano Luis Videgaray le explicó a la prensa que la última opción para que la OEA declarara sobre nuestro país era que fuese incluida en el punto de derechos humanos de la organización, pero eso no fue posible por cuestiones de procedimiento. El representante de Venezuela en la OEA aseguró durante la sesión que la mayoría de las muertes generadas en las manifestaciones son producto de la acción de grupos violentos de oposición. Hay una obsesión con Venezuela. Se habla de 70 personas asesinadas en nuestro país y con un gran desconocimiento de la realidad se ignora, probablemente deliberadamente, que la inmensa mayoría de esas personas han fallecido producto de la acción de los propios grupos violentos. Se le hace un gran daño
al tema de los derechos humanos en el mundo cuando se hace un uso selectivo, parcializado, con doble rasero en el tratamiento de los temas de los derechos humanos. El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, expresó nuevamente su preocupación por la crisis política y social que atraviesa Venezuela e indicó que la ayuda que intenta brindar la organización no tiene nada que ver con un proceso injerencista. Hemos expresado nuestra preocupación por el momento que vive Venezuela. Y para nosotros no constituye una injerencia, porque cuando se trata de principios y valores universales consagrados en nuestras propias constituciones, creemos que no hacemos daño señalando cuando alguien se aparta de los compromisos que asume en el marco del derecho internacional humanitario. Durante la sesión, un grupo de venezolanos, entre ellos el diputado Luis Florido y otros dirigentes de Voluntad Popular, irrumpieron en la sala entonando consignas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, consideró importante el respeto y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para garantizar una salida legítima a la situación de Venezuela. El Vaticano rechazó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro y reiteró que el llamado a elecciones en Venezuela es la única vía para salir de la crisis. La declaración fue plasmada en una carta enviada por la Santa Sede a la Organización de Estados Americanos. El Ministerio Público apeló la decisión del juez de control del área metropolitana de Caracas, Jorge Timauri, quien negó la solicitud de orden de aprehensión contra el sargento segundo de la Guardia Nacional, Daniel Pérez Medina, quien conducía la tanqueta que arrolló a un joven de 22 años durante la manifestación el pasado 3 de mayo en Altamira. El juez de control alegó que la orden sería violatoria de los derechos consagrados en la Constitución, pues el efectivo militar debía ser previamente citado antes del requerimiento. Por su parte, el fiscal nacional Oliver Uribe fundamentó el escrito en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que se pueden apelar a aquellas decisiones que causen gravamen irreparable, entre otras causas. El Ministerio Público imputará a 3 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana por estar presuntamente implicados en el asesinato del joven Fabián Urbina. Los cargos serán presentados por los fiscales en las próximas horas. El Ministerio Público, a través de su cuenta en Twitter, confirmó que en el hecho resultaron heridos otros 6 manifestantes. Desalojado aeropuerto en Michigan, Estados Unidos, luego de un presunto ataque terrorista. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. El FBI investiga como acto de terrorismo el apuñalamiento de un policía en el aeropuerto de Michigan. El ataque ocurrió alrededor de las 9:45 hora local en la segunda planta principal de la terminal. El agente fue identificado como Jeff Neville. Fue trasladado a un hospital en estado grave, al tiempo que el sospechoso fue arrestado. Los investigadores federales manifestaron que el agresor llevaba un pasaporte de Canadá y es oriundo de la provincia canadiense de Quebec. En Chile, estudiantes salieron a las calles de Santiago para exigir mejoras en la educación y la eliminación de cargos. Los manifestantes exigieron a la presidenta chilena Michelle Bachelet que cumpla sus promesas de educación gratuita antes de que finalice su mandato. El ejército mexicano y la policía del estado de Michoacán detuvieron a Ignacio Rentería Andrade, alias El Cenizo, ex líder del cartel de los Caballeros Templarios, quien es señalado de buscar el control de las operaciones del narcotráfico en el oeste del país. Sin represión culminó la movilización nocturna este miércoles. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Continuamos con más información. Sin represión culminó la movilización nocturna convocada por la oposición, que tuvo como punto final la sede de la Organización de Estados Americanos en Las Mercedes, acá en Caracas. Simpatizantes de la oposición venezolana atendieron este miércoles un nuevo llamado de la Mesa de la Unidad Democrática para movilizarse en la ciudad capital.
Durante la actividad que denominaron como marcha nocturna no se observó presencia de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado y a partir de las 7 de la noche partió con total normalidad desde el distribuidor Altamira hasta la sede de la Organización de Estados Americanos. Esto para rendirle homenaje al joven Fabián Urbina, quien fue asesinado el pasado lunes justamente cuando se realizaba la reunión de cancilleres. Desde la institución, dirigentes políticos enviaron un mensaje de reflexión a los países que conforman dicha organización. Ecuador, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana y las demás islas del Caribe tienen que reflexionar. Aquí hay un país entero que clama por un cambio, que no está pidiendo ser respaldado por un partido político, que no está pidiendo que levanten las banderas de un candidato en particular, que todo lo que está pidiendo es que se respete la Constitución y que se respeten los derechos humanos. Asimismo, la dirigencia opositora rechazó los nuevos nombramientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, que involucran a altos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Consideran que no se puede ofrecer nuevas responsabilidades a autoridades que a su juicio no han actuado en el marco de la Carta Magna. Finalmente, la coalición opositora reiteró el llamado a movilizarse este jueves a partir de las 10 de la mañana hasta la sede de la Fiscalía General de la República en el centro de la ciudad capital. Esto en apoyo a la máxima representante de dicha institución. Kevin Alfonso Gil, Televen. La Mesa de la Unidad Democrática exhortó a los venezolanos a organizarse para la activación de la protesta nacional permanente hasta que sea restituido el orden constitucional del país. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, anunció que el llamado para la protesta nacional permanente será antes del 30 de julio, aplicando mecanismo de protestas no violentas. El 350 lo vamos a asumir en lo inmediato, en este tema concreto que hemos llamado el Plan de Desconocimiento Activo de la Asamblea Nacional Constituyente. Significa que toda la sociedad venezolana debemos organizarnos y dejar por sentado en Asamblea de Ciudadanos con actas que desconocemos esa convocatoria fraudulenta, que no vamos a permitir que los centros electorales sean usados como un instrumento para violar la Constitución. Los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática anunciaron en su agenda de calle que está contemplada una movilización que se llevará a cabo a nivel nacional el próximo sábado 24 de junio, día de la batalla de Carabobo. En este sentido, indicaron que los detalles de esa gran movilización serán anunciados durante la marcha que se llevará a cabo este jueves hacia la Fiscalía. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Y durante la movilización oficialista de este miércoles, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, rechazó el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática a accionar los artículos 333 y 350 de la Constitución. Hicieron público un comunicado vergonzante, asqueante, un comunicado que sigue convocando a la muerte y a la violencia, que convoca a la violencia en las calles de Caracas. No le basta con los muertos que ya han provocado. Le tienen miedo a la constituyente porque es el pueblo el que va a hablar desde la constituyente. Le tienen miedo a que todas y todos los venezolanos y las venezolanas elijamos por el voto directo, universal y secreto. Nosotros decimos, con los votos los vamos a derrotar el 30 de julio con la elección democrática, pacífica, universal a la Asamblea Nacional Constituyente. Los líderes del PSUV indicaron que la caminata por la justicia se realizó para reivindicar a los hombres y mujeres que, como Fabricio Ojeda, murieron asesinados por los dirigentes políticos de la Cuarta República. La fiscal general Luis Ortega Díaz recibió en su despacho a los vecinos de las residencias Parque Paraíso, mejor conocida como Los Verdes. Los habitantes del conjunto residencial conocido como Los Verdes calificaron la reunión como positiva, pues la máxima representante de la institución les aseguró que el caso no quedaría impune. Igualmente rechazaron que los demás organismos públicos del país no les hayan brindado el apoyo pertinente. En vista de que otros organismos de los que hemos debido recibir ayuda, como la LOMNA, como el Defensor del Pueblo, no se han apersonado ante un hecho notorio como el que nosotros vivimos. Y bueno, por otro lado, darle un voto de confianza y de esperanza al resto del pueblo, que
sí hay todavía una institución en la que podemos confiar y la que nos está apoyando de manera importante. La verdad es que superó las expectativas de lo que nosotros teníamos. Nos podemos sentir ya bastante seguros de que todo el apoyo que necesitamos lo vamos a recibir y que esa no va a quedar impune. Vecinos de Parque Paraíso, también conocido como Los Verdes, además denunciaron que en horas de la noche de este lunes les fue cortado el servicio eléctrico en las 12 torres que conforman este conjunto residencial. Calificaron este hecho como curioso, pues las únicas edificaciones que se han visto afectadas en este sector por la restricción de este servicio básico son las que han sido allanadas por los cuerpos de seguridad del Estado durante los últimos días. Kevin Alfonso Gil, Televen. Y una pareja de agentes del 6CPC fue asesinada de varios disparos y posteriormente quemada en el barrio Santa Dubigis del cementerio en Caracas. Margarita Toledo con los detalles. Estamos hablando que las víctimas son el detective agregado Andy Daniel Flores Moreno, adscrito al 6CPC de San Agustín, y Belkis Carolina, adscrita al 6CPC de Parque Carabobo. Extraoficialmente la pareja fue secuestrada. Posteriormente habría recibido disparos y luego habrían sido quemados. El 6CPC se encuentra en el sitio realizando los allanamientos para dar con los responsables de este hecho. Hasta los momentos no tienen una preliminar de quién podría haber realizado esta acción o qué banda la habría realizado. Con esta información nosotros retornamos a los estudios. El adolescente Joel Antonio Tortosa Briceño se encuentra desaparecido desde el sábado 10 de junio del año 2017, cuando salió de su lugar de residencia en la Redoma Bosque, cerca del sector La Horchila, Altos del Lince, parroquia La Pastora, municipio Libertador de Caracas. Quien conozca su paradero, favor comunicarse por los números 0212-863-4545, 0416-408-2129. Gracias por su información. Amigos, momento de una pausa, pero vamos de inmediato a conocer un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte en la entrevista. Bueno, nosotros vamos a conversar en breve, luego de la pausa comercial, con el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Cherifker. Él es también secretario de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Hay un tema bastante controversial, ¿no?, que ha tenido respuesta clara, definida y contundente de parte de las autoridades universitarias, que es el tema de la data, ¿no?, que está solicitando el Consejo Nacional Electoral a propósito de la convocatoria del gobierno a una asamblea constituyente, cuya elección, cuya consulta se generará el 30 de julio. De esto, entre otros temas, vamos a conversar con el rector de la Universidad Metropolitana una vez que hagamos la pausa. Bien, Benjamín Cherifker nos acompaña. Gracias, Benjamín, gracias, rector, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, colocaba en la mesa de trabajo el tema, ¿no?, lo que ha sido la posición de la Asociación Venezolana de Rectores, lo que han dicho a título individual los rectores de las universidades autónomas y privadas alrededor de este tema. ¿Qué pudiéramos señalar? Ahora, ¿el CNE ha respondido en este sentido? ¿Hay alguna obligación de entregarle esa data? Sí, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral nos ha solicitado los registros de estudiantes de las distintas universidades para conformar el registro sectorial estudiantil en la convocatoria que ha hecho el presidente para una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros hemos considerado todas las universidades e incluso la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios que no corresponde que nosotros entreguemos esos datos. Y la razón fundamental es porque la convocatoria que se ha hecho a esa Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional. Y entonces nosotros no podemos, como instituciones, hacerle caso a una instrucción que nos obligaría a participar en un evento que viola flagrantemente lo dispuesto por la Constitución Nacional. Y no solamente la Constitución, la convocatoria fue anticonstitucional, sino las propias bases comiciales sobre las cuales se pretende elegir a los constituyentistas también son anticonstitucionales porque definen un ámbito territorial, unas bases comiciales para la elección territorial completamente contraria a los principios declarados por la Constitución venezolana. La Constitución venezolana dice que el voto tiene que ser proporcional. Y entonces cuando tú defines la elección de un constituyentista en un municipio que podrá tener 5.000 electores y también un solo constitucionalista en un municipio que puede tener 300.000 electores, sí, entonces tú le das 60 veces más peso al voto de unas personas con respecto al voto de otras personas. Entonces ya el voto ya no es proporcional, ya se viola ese principio. Pero peor todavía, cuando se sectorializa
la elección, bueno, entonces ahí sí es verdad que tú destruyes completamente el concepto de una persona, un voto, donde todos somos iguales ante los derechos cívicos, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos políticos. Entonces, ¿por qué hay personas, si uno se revisa ahora en el registro electoral que ya publicó el Consejo Nacional Electoral, habrá personas que no están asignados a ningún sector, habrá personas que están incluso asignadas a sectores a los cuales no pertenecen. Por ejemplo, yo estoy asignado al sector empresario. Yo nunca he sido empresario. Yo he sido universitario toda la vida. El rector de la Universidad de los Andes, que es el rector de una universidad autónoma, oficial, le pregunté el otro día, mira, tú apareces en el registro. Y me dice, sí, aparezco como empresario. Bueno, yo felicito al doctor Mario Bonucci, gran amigo nuestro. Creo que la doctora Cecilia García Rocha, que también le pregunté el otro día, también aparece como empresaria. Entonces, el registro electoral ha sido conformado de una manera incluso ilegítima e inauditable, porque resulta que el registro electoral se conforma con la inscripción de los electores en el registro electoral, porque en Venezuela el voto es voluntario, el voto es un derecho, no es un deber. Ahora, ¿cuál puede ser la pretensión, Benjamín, en ese sentido? O sea, ¿qué se busca con la entrega de una data? ¿Qué intención manipular, utilizar la data, ubicar a los estudiantes de las universidades nacionales, no sé en cuál sector sectorial o territorial? Bueno, es efectivamente sectorializar la elección, donde fundamentalmente la elección, digamos, el régimen está de alguna manera eligiendo quién va a elegir esa Asamblea Nacional Constituyente. Porque existe un sector de comunas, existe un sector de cultores, existe un sector de empresarios. Sí, es demasiado obvio, ¿no? Es demasiado obvio, exactamente. Entonces, pero eso viola todos los derechos políticos. Un inciso nada más. Algo que me llamó la atención es que habían hecho mucho ruido mediático alrededor de los postulantes. 55.000, dieron una cifra redonda, ¿no? Creo en términos generales. Y repentinamente el 90% de esos 55.000, información oficial del CNE, no cumplían con las reglas establecidas. Y entonces de repente aparecieron 5.500 que ya distribuyeron sectorial y territorialmente. Bueno, sí, yo creo entonces que está clarito cuál es, digamos, el esquema que se está manejando. Y bueno, y está clarito cuál sería la consecuencia de que se instalara esa Asamblea Nacional Constituyente y que llegáramos a tener ahora una Constitución que estuviera fundamentada en bases completamente distintas a la Constitución vigente. Cuando uno ve los considerandos de los dos decretos que salieron el 1 de mayo, a través de los cuales se convoca, o el presidente, mejor dicho, convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, quedan claros los propósitos de esta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, es necesario leer no solamente lo que el decreto decreta, o sea, las acciones que el decreto dispone, sino también las intenciones detrás que están en los considerandos. Entonces, entre los considerandos no aparece, por ejemplo, la palabra pluralismo, aparece sociedad multiétnica, aparece sociedad pluricultural, aparecen una serie de calificativos de qué es lo que se busca con la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el pluralismo ideológico, el pluralismo político que está contenido en nuestra Constitución de 1999, quedaría fuera de esta Constitución que se estaría elaborando si se llegara a elegir y si se llegara a instalar esta Asamblea Nacional Constituyente. O sea, que es obvio el sectarismo. Absolutamente sectaria. Lo que se persigue, porque lo dicen los el sectarismo comunista dentro de la estructura. Absolutamente. Es constitucionalizar el plan de la patria y constitucionalizar las misiones y los mecanismos estos clientelares que ha venido implementando. Y después de allí pasaríamos, vamos a hacer un ejercicio aquí imaginario y especulativo, luego se pasaría al partido único, el control estatal de todo, acabar con la propiedad privada, ¿pudiera ser eso? Quedarían inmediatamente ilegalizado todo partido político que no estuviera, cuyas bases fundamentales no estuvieran dentro del plan de la patria. Bueno, están anunciando que se acaba la Asamblea Nacional, que van a defenestrar a la Fiscalía General de la República, que van a abrir entonces procedimientos tal vez penales con allanamiento de inmunidad a los diputados. Bueno, digamos, la convocatoria a una elección de gobernadores después de la Asamblea Nacional Constituyente, que es uno de los caramelitos que el Consejo Nacional Electoral ofrece, no tiene el menor sentido, porque la Asamblea Nacional Constituyente instaura
instauraría una república soviética en donde la división territorial sería de acuerdo a estos soviets, que eso es la palabra rusa para decir comuna, sí. Entonces serían realmente los que estarían dirigiendo el país. Ahora, Benjamín, ¿qué papel, por ejemplo, porque todos los sectores se ven reflejados en esto y hay investigaciones de opinión pública con un rechazo, pero vigorosísimo en grado superlativo a la Asamblea Constituyente, pero hay diferentes sectores. ¿Y la Fuerza Armada qué papel toca en todo esto? Importantísimo, porque nosotros tenemos en este momento el poder político y el poder económico de Venezuela concentrado fundamentalmente en las Fuerzas Armadas. Cuando uno ve quiénes son los que controlan las finanzas en prácticamente todos los ministerios, los directores de finanzas de prácticamente todos los ministerios son militares. Entonces, cuando nosotros vemos las empresas públicas, quién las está dirigiendo son militares. Entonces, efectivamente, el esquema cubano. Es un esquema cubano. Nosotros tenemos un régimen, el presidente podrá ser civil, pero es un régimen militar. Ahora, en ese sentido, de cara al futuro, y no hablamos de un futuro de largo plazo, ni mucho menos, porque la lucha está allí y está presente y hay agitación popular sin duda alguna. A corto plazo, ¿cuáles pueden ser las orientaciones? Esto que ha dicho la oposición de la invocación del 350 y la desobediencia civil, ¿cómo canalizarlo? Bueno, no, es muy importante hacer esa reflexión que estás planteando. O sea, realmente cuál es el significado de los artículos 333 y 350 de la Constitución, que están adquiriendo mucha importancia. Sobre todo el artículo 333. Nosotros tenemos una responsabilidad tanto institucional como personal de actuar según las leyes y según la Constitución. Por ejemplo, cuando las universidades les piden realizar una acción que va en contra de los principios de la Constitución, en contra de los principios que están establecidos en las leyes, entonces las universidades deciden no acatar esa instrucción. Eso es la ejecución del artículo 333 de la Constitución, en donde todos estamos obligados a no acatar disposiciones, reglamentos, leyes o órdenes emanadas de autoridades que estén violando lo que está dicho en nuestra Carta Magna y en nuestro ordenamiento legal. Entonces, pero es muy importante hacer esa discusión de cómo se implementan esos artículos de la Constitución, porque no puede ser que el 350 lo interpretemos todos como una anarquía. Por ejemplo, yo digo, bueno, la luz está en rojo, pero yo me como la luz porque yo no reconozco la autoridad. Yo voy a pagar impuestos. O no pago impuestos, por ejemplo. Bueno, o sea, anarquía no es lo mismo que no acatar disposiciones que violan los principios de las leyes que nos rigen. Bueno, gracias, Benjamín, por todos estos comentarios. Esto queda para la reflexión, sin duda alguna, y para posteriores comentarios. Bueno, una pausa, al retorno, el segmento de arte y espectáculos. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual_tv y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Vamos a comenzar las informaciones a través de una cápsula informativa. Adelante. Comenzamos las informaciones con Game of Thrones, pues se dio a conocer un nuevo adelanto de la 7ª temporada. En el clip se puede ver a Bran Stark regresando a Winterfell acompañado de una figura misteriosa en donde experimenta nuevas visiones y en donde además reaparecen los hombres de hierro de Yara Greyjoy, cuya flota experimenta una batalla en el mar. También Jaime Lannister tiene que enfrentarse a su mayor enemigo, es el ejército de Daenerys. Recordemos que el estreno de la serie será este 16 de julio por HBO. Continuamos con otra serie de televisión. Este miércoles la edición de Entertainment Weekly publicó nuevas fotografías de la serie American Crime Story Versace. En la portada podemos ver a nuestro Edgar Ramírez encarnando al diseñador de modas. Junto a él está Penélope Cruz, quien dará vida al personaje de Donatella Versace. Por su parte, Ricky Martin también aparecerá en la publicación como Antonio D'Amico y Darren Criss como Andrew Cunanan. American Crime Story Versace está centrada en el asesinato del italiano en Miami Beach, hecho ocurrido en 1995, y el proyecto se estrenará a principios del año 2018. Y hablando de personajes de televisión, la cadena HBO prepara una serie sobre los protagonistas de DC Comics Watchmen. Así lo anunciaron recientemente y según el medio especializado de Hollywood Reporter, el proyecto se encuentra en las primeras fases de su desarrollo y todavía no hay un acuerdo al respecto. Watchmen narraba la caída de un grupo de superhéroes durante una versión alternativa de la Guerra Fría. Y además fue llevada a la pantalla grande a través de una película homónima dirigida por el realizador Zack Snyder en el 2009, pero en este nuevo proyecto no se encuentra involucrado.
Cambiamos de tema. Después de 56 años, lanzan nuevos estilos de Ken, el novio de la Barbie. El muñeco ahora vendrá con 3 cuerpos diferentes y hasta con un moñito, trenzas o lentes. Y su vestuario también ha sido modificado con ropa deportiva, camisas de cuadros, shorts de jean y pantalones ajustados. El gerente general de la compañía dijo que modificar a Ken fue una evolución natural para la marca y que permite a las chicas personalizar aún más el papel que quieren que él juegue en el mundo de Barbie. Recordemos que a finales de enero del año pasado, Mattel sacó a la venta nuevos diseños de su personaje con 3 tipos de siluetas diferentes dentro de su colección, entre los que destacaban más altos, más bajitas o con curvas. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones del mundo del arte y el espectáculo. El pase es con mis compañeros. Bueno, luego de arte y espectáculos, la despedida como es costumbre ya. Así es. Sí, bueno, que tengan un buen día, tomen sus previsiones. Hoy nuevamente movilizaciones acá en la ciudad capital. No, y en otras ciudades también del país. Ajá. Bueno, pendientes. Bueno, pendientes. Cuídense mucho. Hasta mañana, Venezuela. Mañana.